Comencemos, una vez más, allí en la lectura, capítulo 3 de primera carta a los Corintios, y vamos a leer los versículos del 9 al 15, que es lo que iniciamos la semana pasada. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 15. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a ver. Padre, qué gozo es poder estar reunidos en esta mañana con el firme propósito en nuestros corazones de que hables a cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra sigue siendo nuestro aliciente diario. Gracias porque en ella encontramos esa fuente de agua inagotable a la cual podemos acercarnos en todo tiempo y saciar nuestra sed. Padre, pedimos para que en esta hora tú estés permitiendo que cada uno de nosotros pueda estar muy atento a lo que nos quieres decir, a lo que nos quieres hablar. Pero también que no solo estemos atentos, sino que queramos poner en práctica todo lo que tu palabra enseña, de tal forma que podamos vivir una vida que te agrade y te glorifique a ti, Señor. Perdónanos por las veces en las que hemos dejado que nuestra carne sea la que domine, que sean nuestros deseos carnales los que seguimos cada día. Ayúdanos a depender más de tu Espíritu Santo, a fortalecernos cada vez más en lo espiritual, de tal manera que, como dice tu misma palabra, todo lo que hagamos, de palabra o de obra, lo hagamos como para ti, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, empezamos la semana pasada nuevamente en el verso 9, después de la predicación del pastor David, haciendo claridad de la enfermedad que traemos o que tenían los corintios en ese momento, que era la enfermedad de la carnalidad. Y veíamos en el versículo 9 cómo Pablo manifiesta que de ninguna manera él es el dueño de la obra. Él solamente es una persona que sirve como colaborador al Señor. Y esto es algo que también nosotros hoy necesitamos seguir teniendo presente. Desafortunadamente a veces los hermanos piensan que el pastor de la iglesia es el dueño de ella, y eso no es verdad. El pastor es solamente un colaborador de Dios. Es un colaborador. Y como colaborador, él debe tener la posibilidad de orientar a estos hermanos como Pablo lo dice. Vamos a mirar específicamente hoy el versículo 11.
Pablo dice, en el 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Mire que Pablo se compara en muchas ocasiones como sembrador, como regador, ahora se compara con un arquitecto. Si ustedes se han puesto en la tarea de observar la labor de un arquitecto, nunca es la de ir y abrir los huecos, nunca es la de mezclar el cemento, ni nada de esas cosas. La labor del arquitecto sencillamente consiste en decir a qué profundidad se van a abrir los huecos, qué tipo de material se va a utilizar con el fin de que el fundamento, las bases queden firmes. Esa es su labor. Para eso estudia durante mucho tiempo. Y hermano querido, Pablo había estado estudiando mucho tiempo la palabra de Dios, de tal forma que él se puede comparar con un arquitecto diciendo, yo he puesto el fundamento que me ha sido dado. Y ese fundamento es Cristo. ¿Sabe? Cuando el fundamento de la vida cristiana no es Cristo, yo no puedo decir que soy cristiano. Y es triste, pero se da. Donde muchas personas, usted les pregunta, ¿en qué se fundamenta su fe? Y no tienen la menor idea. No saben de qué les está hablando. Hay personas a las cuales nosotros nos podemos acercar y preguntarle, ¿en qué usted cree? Y no van a tener la capacidad de decir, yo creo en esto y esto y esto. Sino que sencillamente van a empezar a repetir como loros lo que algunas veces sus pastores les hayan dicho. Pero no porque haya un convencimiento real, sino porque sencillamente es lo que un día oyeron. Y quiero hacer la comparación, porque Pablo lo hace en el versículo 9, cuando dice que somos edificio de Dios. Quiero hacer la comparación con una construcción. Si yo fuera el arquitecto, y yo le dijera a usted como dueño de un terreno para construir una casa, no se preocupe, construya su casa sin necesidad de bases, que ese terreno se la va a soportar sin ningún problema. ¿Usted qué haría? ¿La construiría ciegamente? ¿Qué tendría que hacer usted? Buscar una segunda opinión. Pero es más, ni siquiera una segunda opinión, sino una primera. ¿Por qué? Porque un arquitecto que me diga a mí que puedo construir sin necesidad de hacer unos fundamentos bien buenos para que mi casa se soporte, nunca puede ser tenido en cuenta para mí como un profesional. Hermano, nosotros como creyentes debemos tener en claro, esta es las columnas, las bases que van a soportar el edificio que usted y yo estamos construyendo. Ahora, yo no sé si el edificio que usted está pensando construir espiritualmente es una torre
muy alta o es solamente una casa de una planta? Pero déjeme decirle, este fundamento sirve para las dos. Tanto como para el que va a construir una sola planta, como para el que va a hacer un rascacielos. Es el mismo fundamento. Y se llama Cristo Jesús. El problema es que muchas veces algunas personas han querido creer que ser cristiano es solamente decir, acepto a Cristo como mi salvador personal para ser salvo y ya. No me interesa más nada, no me pidan que evangelice, no me piden que dé testimonio, no me pidan que haga absolutamente nada, porque eso no es para mí. Yo con ser salvo tengo suficiente. ¿Sabe, hermano? Ese es un edificio muy pobre. Esa es una construcción muy ínfima. A duras penas tiene un poquito de la base. Recuerdo ahorita la historia que Pablo narra de algunos creyentes que estaban en una ciudad cuando él llega y les dice, ¿ya fueron ustedes bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos se quedaron mirándole y le dijeron, ni sabíamos que hay Espíritu Santo. Ellos eran creyentes. Se congregaban, tenían un lugar donde reunirse y hablaban de Dios. Pero no conocían el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Pablo les dice que si ya ellos conocen al Espíritu Santo, ellos preguntan, pero es que a nosotros nunca nadie nos dijo que había Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos eso. Y de inmediato Pablo empieza a enseñarles y a predicarles a ellos. Y cuando él empieza su predicación, dice, inmediatamente todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Las bases estaban faltantes. Era necesario fortalecerlas. Y Pablo viene y las fortalece diciéndole, es que hay un Espíritu Santo enviado por el Señor Jesucristo, el cual es el fundamento también de nuestras vidas. Hermano, yo no puedo pretender tener un edificio espiritual sin tener una buena base. Y las bases se construyen estudiando la palabra de Dios. ¿Sabe? Anteriormente, yo recuerdo algunas casas cuando la gente no tenía buen soporte económico, se conseguían unos tacos de madera bastante gruesos que también se llamaban vigas. Yo no sé si alguno de ustedes vivió en esas casas. Se llamaban vigas. Y con esas vigas se construía la casa. Se clavaban esos palos a una profundidad considerable y sobre eso se colocaba el techo y se colocaban las paredes que eran también de material muy fácil de conseguir, que era de madera. En ese entonces no había mucha posibilidad, solamente algunas personas que tenían buenos recursos construían sus casas con ladrillo. La gran mayoría estaban construidas en madera. Pero noten algo, había personas que solamente colocaban 4 columnas de esas, 4 vigas de esas, para ahí colocar las paredes. Había otras que colocaban 5, una en el medio, para poder darle
caída al techo. Había otros que las construían con más de 5, 10, 15, porque consideraban que era mejor que hubiese un espacio muy regulado entre cada columna, entre cada viga de esas. Eso fue permitiendo que las casas se construyeran, pero esas casas tenían un problema. Hoy en día, todavía en algunas partes, en algunas ciudades, se ve esas vigas sembradas para construir casas. Pero ¿cuál es el problema que tienen esas vigas? Que con el paso de los años se apolillan y se empiezan a podrir. Y con facilidad la casa puede caer al piso, más si está en un terreno húmedo. Hoy ya no se permite construir ese tipo de casas, solamente como kioscos, como cosas así pequeñas para que las personas puedan estar en X cantidad de tiempo, no para vivir en ellas. Pero yo quiero hacerte pensar, ¿cuántas bases firmes tiene la casa que estás construyendo en tu vida espiritual? 1, 4, 5, más de esas. ¿Sabe? El Señor estableció en su palabra una cosa muy concreta. Dice, cualquiera que me oye estas palabras, lo compararé a un hombre sabio, que construyó su casa en la roca. Es decir, no es una persona que haya tomado su casa y la haya construido en un lugar donde pueda caerse fácilmente, sino una persona que está pensando en una casa que le va a durar muchos, muchos años. Pero también dijo el Señor, cualquiera que no me oye estas palabras, lo compararé a un hombre necio. ¿Sabe? Hay una diferencia entre ser sabio y ser necio. ¿Sabe cuál es? Sabio, necio. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿No la capta? No. No es el resultado. El hombre sabio, ¿qué hace? Oye. El necio es sordo. Por eso vemos que el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, me oye estas palabras, será sabio. Y cualquiera que no las oye, será necio. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿dónde estamos? ¿Somos sabios o somos necios? Ahora, noten algo. Tanto el sabio como el necio construyeron la casa. ¿Sí? Ambos construyeron la casa. Y por algún tiempo estuvieron bien. Pero, cuando llegaron los momentos complicados, ¿qué casa estuvo en firme? La del sabio. La que oyó
la del que oyó, perdón, la palabra del Señor. Los que no la oyeron, dice, no solamente su casa se cayó, sino que fue grande la ruina. Imagínese usted, creyendo que está construyendo una casa muy fuerte que le va a resistir cualquier situación que se le presente, y en el primer problema se ve que abajo. ¿Cómo se sentiría usted? Esto es lo que el Señor está queriendo hacernos ver. Y Pablo se lo dice a los corintios. Le está diciendo, hermanos, yo puse un fundamento. Yo puse unas bases firmes. No es la construcción para arriba lo que realmente importa. Lo que importa es unas buenas bases. Y la base que Pablo ha colocado en los corintios se llama Jesucristo. ¿Y cuál es tu base? ¿Cuáles son las bases que tú has colocado? Puedes decir, como Pablo, que tienes las bases del Señor Jesucristo. Hermano querido, la construcción de la vivienda, de las bases para arriba, no es tan importante. Sí, va a ser útil para nosotros. Sí, va a permitirnos, como dice los versículos 14 y 15, si la obra permanece, yo recibiré recompensa. Pero si se quema, yo sufriré pérdida. Seré salvo, porque estaba en una buena base. Pero sufriré pérdida. Y la cuestión, hermano querido, es ¿qué tanto nos estamos esforzando nosotros para levantar el edificio si la base no está correcta? Si no hay una buena base. A ver, el Salmo 127 lo dice de esta manera. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, ¿de qué depende la construcción que estás haciendo? ¿Eres un hombre necio o eres un hombre sabio? ¿Saben? El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, miren, estoy tranquilo de ustedes porque sé el fundamento que puse. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Yo puse el fundamento de su fe, que es Cristo Jesús. De ahí para arriba, ustedes construyen. Y miren con qué lo hacen. Con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca. Ustedes miren. Pero lo que realmente importa es el fundamento. Hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? Un fundamento claro. Un fundamento real en la palabra de Dios. El pueblo de Israel todo el tiempo se vio en unas circunstancias de construir sobre la palabra del Señor, pero luego apartarse de ahí y construir bajo sus propios lineamientos. Y cada vez que construyeron bajo sus propios lineamientos, el edificio se vino abajo. Pero cuando ellos
oyeron y siguieron la palabra del Señor, siempre el edificio estuvo firme. Miren ejemplos, cuando el pueblo de Israel viene guiado por la palabra del Señor y atraviesan el Jordán y se encuentran en la tierra de Canaán con la ciudad que está allí construida, aquella que los espías habían dicho es habitada por gigantes. Ahora ellos están al frente de esa ciudad y está vacía, porque Dios mismo se encargó de que todos los que vivían allí se fueran, dejando sus casas construidas, dejando sus cultivos sembrados. Y se cumplió la palabra del Señor cuando Él les dijo: ustedes habitarán en casas que no construyeron y comerán comida que ustedes no sembraron. Se cumplió. Y ellos entraron, disfrutaron de todo eso. Mientras estuvieron en las bases del Señor. Pero cuando ellos se apartaron de esas bases y empezaron a ir en contra y hacer aquello que el Señor les había dicho que no hicieran, que era: no se junten con otros pueblos, no hagan como ellos hacen, no hablen como ellos hablan, no permitan que sus hijos se unan con sus mujeres, no permitan que ustedes las traigan a ellas como esposas, no lo hagan. No permitan que la idolatría de ellos los absorba a ustedes. Y ellos hicieron caso omiso a la voz de Dios. Inmediatamente empezaron a ver cómo sus casas, cómo sus cultivos, cómo la bonanza que tenían empezó a escasear. Empezó a dañarse y empezaron a ser perseguidos por otros pueblos, menores que ellos, los cuales venían y los esclavizaban. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se narra la historia del pueblo de Israel, de llegar a circunstancias tales como entre dos mujeres ponerse de acuerdo para comerse a sus hijos. Dos mujeres dicen: nos estamos muriendo de hambre y tenemos unos hijos así bien gorditos, bien rechonchitos, que tienen de dónde comer. Entonces, para que ellos no sufran y nosotros tampoco, los matamos y no los comemos. Y se pusieron de acuerdo dos mamás. Y dijeron: listo. Entonces, ¿por cuál empezamos? ¿Por cuál empezamos? Y una de ellas dijo: bueno, igual va a pasar, entonces arranquemos con el mío. Lo mataron, lo cocinaron y se lo comieron. Pasados unos meses, cuando ya la comida había escaseado nuevamente, vino la que había cocinado a su hijo y le dijo: bueno, amiga, le tocó a usted, ya es hora. Imagínense ustedes llegar a una condición como esta, simplemente por no obedecer a Dios. Hermanos, cuando nosotros queremos ir en contra de Dios,
vamos a terminar haciendo cosas que nos parecen aterradoras ahora, pero que en el momento que las estemos haciendo, ni siquiera nos importará. Eso le pasó al pueblo de Israel. Hermano, además de eso, cuando nosotros queremos oír a nuestra propia carne, sencillamente ella nos va a querer llevar a hacer todo lo que Dios no le agrada. Eso es lo que va a hacer la carne. Llevarnos a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Ponernos en una condición en la cual lo único que quiere de nosotros es alejarnos de la verdad de Dios. Pero noten algo, la palabra del Señor se cumple todo el tiempo. A pesar de que el pueblo de Israel en muchos momentos se apartó del fundamento que había sido establecido para ellos y construyeron casas que no los podían soportar, cuando llegó el momento y esas casas fueron quemadas, Dios sigue llamando parte de su pueblo. ¿Se acuerdan que dice? Yo me he reservado un remanente santo, el cual no dobló sus rodillas ante Baal. Y hermano, para esta época sigue haciendo Dios lo mismo. En toda la historia del mundo, el Señor ha ido siempre guardando a sus hijos, teniéndolos separados para que ellos no se contaminen. Tal vez hoy algunos me puedan decir, pastor, pero es que hoy es más difícil permanecer puro. Hoy es más difícil tener un fundamento firme. No, no es más difícil. Puedo decirle que no es más difícil, porque el fundamento no ha cambiado. El problema es cuando las bases que nos han sido sembradas a nosotros no son en la palabra. Y ahí todo lo que construyamos se perderá. Es más, ni siquiera las bases servirán. Porque si no es la base del Señor Jesucristo, esa base también se quemará. ¿Sabe, hermano? Pablo puede decir, yo puse el fundamento. Y puse un fundamento claro. Puse un fundamento firme. Y no porque yo sea muy buen arquitecto, sino porque el fundamento me fue dado a mí también. Hermano querido, usted y yo tenemos que evaluar si el fundamento que tenemos realmente es Cristo. Si las bases en las que hemos estado viviendo la vida cristiana realmente se refieren a Cristo. Pablo puede llamar a los corintios sus hermanos. Y aquí quiero darle un poco de tranquilidad. Tal vez usted se pregunta, bueno, ¿y cómo hago yo para saber si la casa que estoy construyendo no se va a quemar? Yo le puedo decir, basado en lo que Pablo dice aquí, hermano querido, aunque la casa se queme, no importa. Vas a sufrir pérdida. Pero si tu fundamento es Cristo, serás salvo. Serás salvo. Es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Él les está diciendo, mire, de pronto algunos de ustedes tienen los recursos para construir con oro. De pronto otros tienen para construir con plata. Pero hay otros que solamente pueden construir con madera, con heno.
Y es que la cultura de los corintios tenía esa característica. Había gente muy rica, pero también había gente muy pobre. Había gente que tenía condiciones muy buenas para levantar tremendos edificios, mientras que otros vivían en chozas. Pero Pablo lo que nos está queriendo hacer pensar aquí es, mire, la construcción espiritual que usted y yo levantemos solo será resistente si está en unas buenas bases. Y mientras la base de la construcción sea Cristo, construya con lo que tenga. El problema es que, como decíamos esta mañana, ¿cuál es la situación? Para construir o para cuidar nuestro cuerpo que se va a quedar aquí, que va a ser quemado, que va a ser destruido, a ese sí le invertimos. ¿Sí? No importa cuánto cueste la ropa que me voy a poner, para ese sí tengo plata, oro y diamantes. Pero cuando es para las cosas espirituales, entonces, no, es que me queda lejos, es que el transporte es caro, es que. Y sencillamente, no construimos. No importa si el pantalón que me voy a poner, así se dañe en un mes, me cuesta 200,000. Pero ¿cuánto invertiste en la Biblia que tienes? ¿Cuánto invertiste en venir a estudiar la palabra del Señor? Ah, no, pero es que es diferente, porque es que el pantalón sí se ve. Sí, el pantalón se ve. La carne también se ve. Pero tanto el pantalón como la carne se quedarán aquí. Y a lo que realmente le deberíamos invertir, que es a lo espiritual, no lo hacemos. Entonces es ahí donde la construcción nuestra estará o con oro, o con piedras preciosas, o con plata, o con madera, o con heno y hojarasca. Hermano, yo estoy seguro que si nosotros quisiéramos construir espiritualmente un edificio en oro, lo podríamos hacer. Y lo podemos hacer sin ningún inconveniente. El problema es que el oro nos parece muy caro para lo espiritual. Entonces solo le metemos heno y hojarasca. ¿Se da cuenta? Por esa razón es que yo le digo, hermano, mientras las bases estén firmes en Cristo, pues su construcción como lo dice Pablo ahí, cada uno construye como quiere. Ahí dice, versículo 10, la parte final, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, si usted puede construir en oro y prefiere construir en madera, ¿de quién es el problema? Suyo. El problema es que su construcción se quemará y usted sufrirá pérdida.
Pero si usted puede construir con oro, construye en oro. Construyala. Levántela. Para que cuando llegue el momento de ser quemada, el oro queda. De la leña que queda, solo carbón. De la hojarasca que queda, cenizas. Eso es lo que queda. Y eso se lo lleva el viento. ¿Con qué estás sobreedificando? ¿O con qué vas a empezar a sobreedificar? La Escritura nos muestra en el libro de Daniel una figura interesante. Dice que hay una estatua que tiene en la parte de arriba oro, en la parte del medio bronce, sus pies son de hierro, sus piernas son de hierro, pero sus pies son de barro. Es decir, no nos podemos esforzar en construir un edificio gigantesco en oro si las bases que tenemos no lo van a sostener. Pero como se lo dije antes, mientras su construcción empiece en el fundamento de Cristo, construya con lo que quiera, que no se le va a caer. Y aunque se queme lo que usted y yo construyamos, seremos salvos. Es por eso que Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Mírelo, analícelo, pero tenga en cuenta que ya el fundamento fue puesto. Pero pregunto, mi hermano, ¿usted puede decir que su fundamento es Cristo? Que las bases en las que usted ya ha estado construyendo o quiere empezar a construir son las bases de Cristo. Porque ¿sabe algo? Cuando en la Escritura nos muestra esa imagen con toda su imponencia, pero con pies de barro, luego nos muestra, dice que vino un martillo y pegó en los pies y la estatua se vino abajo. ¿Por qué se vino abajo? Porque sus pies no eran lo suficientemente fuertes para sostenerlo. Hermano querido, tu construcción debe iniciar en las bases de Cristo. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Corintios, mis hermanos corintios, ustedes, miren qué edifican. Yo estoy tranquilo por ustedes, porque puse el fundamento de Cristo. Ustedes miren qué van a edificar ahí. La cuestión también es con nosotros, hermanos queridos, porque es que mire, desafortunadamente, muchas veces nosotros estamos en una condición en la que pudiendo construir algo majestuoso, preferimos construir algo muy paupérrimo, muy íntimo, que no sirve para nada. Y yo le pregunto, ¿de qué sirve? El Señor dijo en su palabra, no se hagan tesoros en la tierra, hacemos más bien tesoros en el cielo. Eso es lo que el Señor dijo. ¿De qué sirve al hombre que gane el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve?
Hermano, mientras tu base de construcción sea Cristo, levanta. Pero lo que yo sí te quiero decir, y es de alguna manera lo que Pablo también está diciendo a los corintios, no es lo mismo construir con oro y plata y piedras preciosas que construir con madera, heno y hojarasca. ¿Qué necesito para construir con oro? Ahora no me digan tener oro. Sí, obviamente. Pero ¿cómo se consigue el oro? Con la mina. ¿Y eso cómo se llama? Trabajo. El problema es que muchos quieren construir con oro sin trabajar. Y otros que trabajan prefieren construir con hojarasca y madera. El Señor lo dijo de esta manera: ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu salario en lo que no sacia? Tu trabajo, perdón, en lo que no sacia. Hermanos, lo que Pablo les está queriendo decir ahí es que para los corintios realmente era muy complicada la situación, porque, ya lo hemos dicho, había unos extremos bastante grandes. Unos tenían mucho y otros no tenían nada. Entonces los que tenían mucho se creían muchas cosas, y los que no tenían nada se creían poca cosa. Pero en la vida cristiana nosotros no estamos ni para creernos mucho ni para creernos poco. ¿Qué dice el Señor? Y lo dice por medio de Pablo a los romanos: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Es decir, si yo quiero construir con oro, debo trabajar. ¿Pero trabajar en qué? ¿Afuera? ¿O dónde? ¿En el trabajo que tengo, en el cual me pagan $500,000? ¿O en cuál trabajo debo esforzarme? En el espiritual. En ese es que me debo esforzar. A la medida que yo estoy trabajando en el área espiritual, el Señor permitirá que yo tenga oro para ir construyendo. Y yo le pregunto, no con el fin de que usted me diga, sí, yo quiero la recompensa. Pero el pasaje dice, la obra de cada uno será aprobada por fuego. Es decir, lo que usted construya, el fuego lo va a aprobar. Si permanece la obra, usted recibirá recompensa. Entonces, ¿quieren la recompensa? Sí. La gran mayoría, sí, yo quiero la recompensa. ¿Y cuál es? Pablo no está mencionando ninguna recompensa. Solamente menciona, pero no dice es esto o es aquello. El problema es cuando yo quiero recibir recompensa, pero cuando he construido solo con madera, heno y hojarasca. Todo eso se va a quemar. Todo eso se va a quemar. Hermano, no me digas que tú no puedes construir con oro. No me digas
que tú no puedes construir con plata y piedras preciosas. Porque no estoy hablando, y Pablo no lo está haciendo de manera literal, refiriéndose a cosas valiosas aquí en esta tierra. Se está refiriendo a cosas valiosas en el cielo. ¿Y cuáles son esas? La misma palabra del Señor nos lo dice también. ¿Recuerda cómo dijo el Señor? Venid, benditos de mi Padre. Tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. Preso y viniste a ver. Y algunos de ellos le dijeron, Señor, ¿y cuándo pasó todo eso? Yo no lo hice. Yo no me acuerdo de eso. ¿Cuándo tú dices que hicimos eso? Ah, ¿qué? Cuando lo hicieron a uno de ellos, a mí mismo lo hicieron. ¿Se da cuenta? Ahí estamos construyendo. Ahí estamos construyendo. Cuando obedecemos la palabra del Señor, que nos dice vayan y sean testigos a todas las naciones, vayan y enseñen en todas las cosas que yo les he mandado, vayan y prediquen mi palabra. ¿Con qué estamos construyendo? ¿Con madera? Puedo decirle que no. Pero es la palabra de Dios la que tenemos que predicar, no la nuestra. ¿Se da cuenta? Hermano, ya el fundamento fue puesto y se llama Cristo. Yo he intentado poner ese fundamento en ustedes. Y así como Pablo lo dice, también yo quiero poderlo decir hoy. Yo puse el fundamento de Cristo en ustedes. ¿Con qué vas a sobreedificar? ¿O con qué has venido a edificar? ¿Sabe algo? Aquí tenemos a dos hermanos que conocen de la construcción. Y yo le pregunto a ellos, si yo tengo una construcción de madera en el primer piso, ¿estará bien que de ahí para arriba yo empiece a echarle ladrillo? ¿Quedaría firme? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cierto que no? ¿Qué necesito hacer? Concretamente, ¿qué necesito hacer? O sea, el peso de arriba no soportaría, el peso de abajo, o sea, el peso de la parte de arriba no soportaría el peso de abajo. Al contrario, el peso de abajo, la construcción de abajo no soportaría el peso de arriba. Es más pesado, ¿sí? Entonces se va a pillar. Va a colapsar, se va a caer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tumbar, ¿cierto? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Hermanos, si su construcción espiritual ha venido siendo de madera hasta ahora, ¿qué tiene que hacer? Tumbe y empiece a construir con oro. Ahora, no es una obligación. Pablo se lo dice a los corintios. Cada uno verá cómo sobreedifica.
Y de pronto usted dice, no, pero yo creo que mis paredes de madera están buenas todavía, yo las voy a dejar ahí, voy a seguir de aquí para adelante con hierro, con cemento y ladrillo, con oro. Cuando eso sea probado, lo que está en madera se quemará. ¿Y qué pasa con lo que está construido encima de la madera? Te va a venir abajo. Y de todas maneras, va a haber pérdida. ¿Me hago entender? Entonces, mi hermano querido, pregúntese si vale la pena seguir teniendo esa construcción de madera y tratar de empezar a construir algo bueno ahí de para arriba, o si es mejor, como dice la Escritura, venir, quitar las viejas cosas y hacer unas nuevas. ¿Lo dice el Señor en su palabra? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces, es necesario, mi hermano querido, que usted y yo digamos, oiga, no me he esforzado lo suficiente en mi vida cristiana, aunque tengo una base sólida que es Cristo Jesús, me la he pasado construyendo en madera. Señor, yo no quiero sufrir pérdida. Derriba eso, por favor, y ayúdame a construir de aquí en adelante con oro, plata y piedras preciosas. Mi hermano, tú puedes seguir edificando en madera. Es lo que Pablo le dice. Tú puedes seguir edificando en madera. No está prohibido. El problema es, ¿estás seguro que la base es Cristo? ¿Estás convencido que la base es Cristo y que cuando eso sea probado por el fuego, las bases seguirán firmes? ¿Y serás salvo? ¿O la base que tiene no es Cristo y todo se quemará? Eso es lo que tienes que analizar este día. Por eso quiero invitarte a que medites un poco en eso. Y si necesitas decirle, Señor, he venido construyendo en madera, pensando que con eso era suficiente, pero de aquí en adelante quiero seguir construyendo en oro. Dame tú las fuerzas, dame los recursos, y que mi trabajo en tu obra sea tan valioso como lo es el oro. Tenía la posibilidad de ver en estos días una exposición de piedras preciosas. Y decía esta persona, 1 gramo de oro de 18 quilates está en 135,000 pesos. 1 gramo de oro de 18 quilates, 135,000 pesos. ¿Usted sabe qué es 1 gramo? Es la milésima parte de 1 kilo. Así que multiplique 135,000 por 1000. ¿Cuánto vale 1 kilo de oro? ¿Quién me dice? A ver, matemáticos.
135.000 millones. 135 millones. No, porque si un gramo vale 135.000 pesos, al multiplicar 135.000 por 1000 me da 135.000 millones. 135 millones por los ceros. Son los 3 ceros y los de los 1000. 135 millones. Bueno, digamos que 135 millones. Eso es 1 kilo de oro. ¿Cuánto pesa un ladrillo? ¿Cuánto? 2 kilos. Es decir, que nosotros necesitaríamos 2 kilos de oro, es decir, 270 millones por cada ladrillo que vayamos a construir en lo espiritual. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? Porque no hablemos de dinero. No pensemos en que son los 270 millones. ¿Qué podríamos nosotros en la vida cristiana valorar como 2 kilos? Que valiera un ladrillo de oro para construir una buena casa espiritual. ¿Cuánto necesitaríamos trabajar nosotros para lograr tener 270 millones y comprar un solo ladrillo para nuestra casa? Enorme. ¿Me está entendiendo la comparación que le quiero hacer? ¿Será suficiente con venir una vez a la semana y quedarme dormido en el culto? ¿Será suficiente con cualquier por ahí a que medio me pregunte decirle Cristo le ama y tiene un plan maravilloso para su vida? ¿Será suficiente con decir, bueno, pues, así como todos pecan, yo también? ¿Será suficiente? Hagamos un pequeño ejercicio. Si hablásemos de oro literal, ¿cuánto necesitarías trabajar para tener un ladrillo de oro? De 2 kilos. Para conseguir 270 millones. Si usted se gana el mínimo, escúcheme bien, si usted se gana el mínimo, sin gastar absolutamente nada, usted se demoraría aproximadamente 38 a 40 años para conseguir un ladrillo de oro de 2 kilos. ¿Cuánto necesitas para ese ladrillo espiritual? ¿Será por eso que tal vez algunos prefieren construir con madera? No, pastor, es que el oro es muy caro. Yo no soy capaz de juntar 270 millones con un ladrillo.
Con 270 millones me construyo en madera 5 casas. Y hasta más. Pero ¿cuál va a perdurar? ¿Cuál servirá eternamente? Ahí le dejo para que piense. Vamos a ver. Padre, en esta hora queremos darte gracias. Porque nos permites ver, Señor, que hemos sobrevalorado a nuestra carne. Y creemos que ella es lo más importante. Olvidando ciertamente lo que dice tu palabra. Cuando tú dijiste, ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro. Señor, hemos querido servirte a ti, pero también hemos querido servir a nuestra carne. Y el problema ha sido que le hemos dedicado más tiempo a nuestra carne que a ti. Queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos sido facilistas. Porque aunque vimos a los discípulos, cada uno de ellos construir con dolor, con mucho esfuerzo, aún el de sus propias vidas, siendo golpeados, siendo ultrajados en todo instante, siendo llevados a la cárcel, siendo apedreados y tratados de formas inhumanas, pero con el único propósito de servirte a ti. Y aún así, ellos no se sentían satisfechos. Pero nosotros hoy creemos que ya es mucho lo que hacemos. Con solamente venir una vez a culto y a duras penas traer la Biblia. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dedicado a construir de una manera inadecuada. Y aunque tengamos un fundamento que eres tú, no hemos valorado lo que estamos construyendo encima de ese fundamento. Pero a partir de hoy, Señor, queremos tener la posibilidad de replantearnos a nosotros todo esto y derribar esa construcción que no sirve para nada, para empezar a construir de verdad, con oro, con piedras preciosas, con plata, para que sea una construcción que cuando sea aprobada por el pueblo siga estando firme. No queremos ser salvos solamente por fuego. No queremos pasar raspando, Señor. Queremos tener la posibilidad de tener algo sólido que presentar delante de ti. Ayúdanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.